Profeta 3 presenta lección número 15, libro Daniel. Un tiempo de angustia sin precedentes. Antes del regreso de Jesús, habrá un tiempo de gran prueba para el pueblo de Dios. Las pruebas son permitidas por Dios como forma de transformar nuestro carácter y prepararnos para el cielo. La buena noticia del libro de Daniel es que en este tiempo de prueba se levantará Miguel, quien es Cristo mismo, para salvar a sus hijos fieles. Aprendiendo juntos. Pregunta número 1. ¿Qué revelación extraordinaria fue presentada a Daniel con relación a los últimos días? Su respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 12, versículo 1. Escuchemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel escribió: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De qué tiempo está hablando Daniel? Da idea que esta expresión se encuentra relacionada con en el tiempo del fin, de Daniel capítulo 11, versículo 40. Esto quiere decir que el profeta Daniel sitúa los acontecimientos del capítulo 12 después de los años 1798 y 1844, fechas ya estudiadas como punto inicial del período de tiempo llamado tiempo del fin. Un tiempo de angustia en el tiempo del fin. Antes del retorno de Cristo a esta tierra, los hijos sinceros de Dios pasarán por un tiempo de prueba jamás experimentado en la historia. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué descripción hace el profeta Jeremías de este mismo evento? Su respuesta está en Jeremías, capítulo 30, versículo del 5 al 7. Jeremías, capítulo 30, del versículo 5 al 7. Escuchemos. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta traza un paralelo entre la angustia final del pueblo de Dios y la angustia vivenciada por Jacob en sus días. En Génesis capítulo 32 leemos la historia de la angustia de Jacob al saber que su hermano Esaú, a quien había engañado, venía a su encuentro con 400 hombres. La experiencia de Jacob es tomada como ejemplo de la angustia que los hijos de Dios enfrentarán en los días finales de la historia. Escucharemos ahora, a continuación, un paralelo entre Jacob y los salvos en el tiempo del fin. Por ejemplo, Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. También Jacob luchó para conseguir su liberación. Pero poquito antes, si yo veo el número 3, Satanás impulsó a Esaú a marchar contra Jacob. Lo sabemos. Cuarto paralelo, podríamos llamar. Satanás se esforzó por imponer sobre Jacob un sentimiento de culpa. Y quinto paralelo, Jacob no dejó ir al ángel hasta ser bendecido. Veamos ahora las cosas que tienen relación. Primero, el pueblo remanente será amenazado de muerte también, como fue amenazado, ¿cierto?, Jacob. Número 2, el pueblo remanente clamará a Dios de día y de noche. Jacob también luchó para conseguir y clamó a Dios para ser, por supuesto, libertado.
Tercero, los impíos marcharán contra el pueblo remanente. Cuarto paralelo, Satanás se esforzará para hacerlo sentir que su caso no tiene esperanza. Y para finalizar, el quinto paralelo es que el pueblo remanente se tomará de la mano de Dios en oración. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué evento señala el inicio de este periodo de prueba para el pueblo de Dios? Encontraremos su respuesta en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 primeramente, y después versículos 5 y 6, y posteriormente el 8. Primeramente vamos a escuchar el versículo 1 del capítulo 15. Escuchemos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículos 5 y 6. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos ahora al capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y posteriormente vamos a leer y escuchar Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Al terminar Jesús su obra mediadora en el santuario celestial, no habrá más oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Esto quiere decir que quien está salvo no podrá perderse, y quien esté perdido no podrá salvarse. En ese momento todos los casos estarán ya decididos. Este periodo es llamado cierre de la puerta de la gracia o fin del tiempo de gracia. Expresión que no está en la Biblia, pero el concepto al que se refiere es encontrado en diversos textos, de las Escrituras, el cual inicia cuando Jesús termina su mediación en el santuario y caen las plagas de la ira de Dios. Por esto necesitamos estar atentos a los acontecimientos que tendrán lugar antes de este evento. Vamos a la pregunta número 4. Vamos a escuchar algunos textos para poderlos relacionar, ¿sí?, con a los eventos que ocurrirán antes del cierre de la puerta de la gracia. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Joel capítulo 2, versículo 23 primero y posteriormente versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 23 y después separadamente nos vamos al versículo 28. Escuchemos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos ahora a ir a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Escuchemos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 14 al 17. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14 al 17. Escuchemos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Muy bien. Vamos ahora a 2 Corintios, ¿sí? Capítulo 11, del versículo 14 solamente. Repito, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, Satanás imitará el regreso de Jesús haciéndose pasar por Cristo. Y también el Espíritu Santo será derramado sobre los cristianos sinceros y los capacitará para anunciar el último mensaje de advertencia antes del regreso de Cristo. El Evangelio alcanzará a todo el mundo y todos tendrán la oportunidad de tomar una decisión o a favor o en contra de Cristo. Un decreto será firmado obligando a todos los moradores de la tierra para recibir la marca de la bestia y adorar su imagen. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué sucederá cuando Cristo termine con su obra mediadora en el santuario celestial? Su respuesta está en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 6 primero. Vamos a ver, escuchemos. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hemos escuchado capítulo 15, versículo 6 y Apocalipsis 16:1. El primer evento después que Jesús deje el santuario celestial será el derramamiento de las 7 plagas. La ira de Dios se manifestará, a través de ellas. La Biblia nos dice que esto sucederá pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. La caída de estas 7 plagas es la prueba visible de que Jesús ya no está en el santuario y que la situación de cada habitante de la tierra ya está decidida, para salvación o para perdición eterna. Vamos a la pregunta número 6. Esto ya es textos que iremos a escuchar, que son enunciados, ¿sí? Que están de acuerdo a los eventos que ocurrirán después del cierre de la puerta de la gracia. Vamos a escuchar algunos, como por ejemplo el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a escuchar estos enunciados, ¿sí? Y estos versículos porque hablan justamente los eventos que ocurrirán después del cierre de la puerta de la gracia. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Escuchemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Escucharemos ahora el libro de Apocalipsis, capítulo 16, del versículo 1
al 21. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 21. Escuchemos, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otros que desde el altar decían: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hemos escuchado Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 21. Ahora escucharemos el mismo libro, pero el capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a escuchar ahora Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hemos escuchado entonces algunos versículos sobre los eventos que ocurrirán después del cierre de la Puerta de la Gracia. Vamos a ver una especie de secuencia: la caída de las 7 últimas plagas primero, ¿no es cierto? En el regreso de Jesús, un tiempo de angustia sin precedentes vamos a tener en la historia. La primera resurrección es para la salvación, y una resurrección especial donde los salvos y perdidos resucitan juntos. Vamos a la pregunta número 7. ¿El regreso de Jesús dará inicio a qué periodo de tiempo? Repito, el regreso de Jesús, ¿a qué periodo dará inicio? ¿A qué periodo de tiempo? Su respuesta está en el libro de Apocalipsis nuevamente, capítulo 20, casi al final del libro, y el versículo 4. Escuchemos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pablo declara que Jesús volverá para buscar a aquellos que aman su venida. Jesús aparecerá en las nubes de los cielos y resucitará a los salvos de todas las edades. Ellos se unirán a los salvos vivos y subirán al encuentro con Jesús en los cielos. Jesús llevará a los redimidos a la casa de su Padre y juntos reinarán, por 1000 años. Ese sería ¿no es cierto?, el inicio del periodo de ese tiempo, en el regreso de Jesús. Vamos a la pregunta número 8. Vamos a leer algunos textos que van a estar también relacionados con los eventos que ocurrirán después del milenio, ¿sí? Vamos a escuchar Apocalipsis capítulo 21, casi al final de la Biblia, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Escuchemos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vamos ahora a Apocalipsis, un capítulo menos, el capítulo 20, y en el versículo 7. Escuchemos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Muy bien. Prosigamos. Vamos a leer un poquito más Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer realmente este capítulo 20 porque es importante escuchar lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Exacto. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 y 9. ¿Sí? Y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y por último, en la secuencia, el Apocalipsis también, el capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a dar lectura a algunas frases que tienen que ver con una secuencia, ya cuando sucede después del milenio, que es: la ciudad santa desciende del cielo, primero. Posteriormente los impíos muertos resucitan. Satanás será liberado de su prisión y posteriormente Satanás y todos los impíos marcharán para atacar la Nueva Jerusalén y serán destruidos eternamente.
Y finalmente, la tierra será purificada y recreada, hecha nueva. Y así nuestro planeta será la eterna morada de los salvos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 9. Dice así: solamente ¿quiénes podrán entrar en la ciudad que Dios está preparando? Repito, solamente ¿quiénes podrán entrar en la ciudad que Dios está preparando? Su respuesta la vamos a ahora encontrar en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a escuchar entonces Daniel, capítulo 12, versículo 1, y posteriormente vamos a ir al libro de Apocalipsis. Luego vamos a leer los versículos y los vamos a anunciar. Antes, 12 de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Escuchemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y vamos a escuchar ahora Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Vamos a ver y escuchar quiénes podrán entrar en la ciudad de Dios, que Dios está preparando, ¿no es cierto?, allá en los cielos. Escuchemos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador y tenga su nombre escrito en el libro de la vida, ¿cierto?, podrán entrar en aquella ciudad. Un día este libro será abierto y solamente los inscritos en el libro recibirán la vida eterna y la corona de la victoria. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que es la pregunta número 10, y dice así: ¿cuáles fueron las palabras del ángel a Daniel? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, y vamos a leer dos versículos. Primero el versículo 4 y después el versículo 13 de este capítulo 12. Escuchemos, versículo 4 primero y después inmediatamente el versículo 13. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Escuchamos, ¿cierto? Daniel capítulo 12, versículos 4 y 13. El ángel Gabriel ordenó a Daniel sellar el libro hasta el tiempo del fin, momento en que muchos se interesarían en su estudio, y la ciencia, es decir, el conocimiento de este libro y los recursos para estudiarlo se multiplicarán. Entonces Gabriel le dio a Daniel la seguridad de que su recompensa estaba garantizada y que él debía dedicar y descansar, es decir, morir, pero que resucitaría para recibir la heredad al fin de los días, es decir, la vida eterna. Ya finalizando, estimados amigos, vamos a complementar o vamos a compartir con ustedes la decisión que deberíamos tomar nosotros. Creo que al descubrir que estamos llegando ya al tiempo de los días finales de la historia de este mundo, cuando ocurrirán acontecimientos extraordinarios, ¿cierto?, deseamos prepararnos y vamos a intentar tomar las siguientes decisiones. A ver si están conmigo y vamos a sentirlo en el corazón. Vamos a estudiar con humildad y con oración la palabra de Dios y obedecer todas sus orientaciones cada día. Vamos a hacer la decisión de dedicar nuestras vidas al servicio de Cristo, trabajando conscientemente para alertar a otros al respecto de los eventos que se aproximan. Y para finalizar, deberíamos dedicar tiempo todos los días de la semana para asistir a los cultos de adoración en nuestra iglesia, si estos son 2, 3 o más veces durante la semana. Entonces, para despedirnos, Profeta 3 les saluda y les invita a que puedan buscarnos en nuestra página Profeta 3, Libro Daniel, en YouTube. Hasta la vista. Adiós.